Bienvenidos todos a esta presentación del Departamento de Español, bueno, el programa de español aquí en Colorado Mesa University. Tenemos el placer de recibir a nuestro amigo, el estimado Antonio Ceballos. Antonio permítame leer un poco de su libro. Antonio es licenciado en Historia Contemporánea y diplomado en Estudios Avanzados en la misma especialidad. A su vez, es diplomado en Traducción e Interpretación, profesor de francés en Educación Secundaria y de Historia y de Relaciones Internacionales en la universidad. Ha enseñado en programas de intercambio con la Virginia Commonwealth University, Colorado Mesa University, varias universidades de California, destacando Berkeley, San Diego, Santa Bárbara, de las que fue responsable académico en sus programas de intercambio en Córdoba durante 7 años. Aunque es su primera incursión en el mundo de la novela, ha colaborado en varias obras colectivas en el terreno histórico, tanto como autor, Papeles y Metralla, Testimonios documentales de la Guerra Civil Española, Universidad de Córdoba fue quien publicó esa obra, como asesor histórico, 20 Questions and Answers on Black Europe. Estamos recibiendo a Antonio como colega de Córdoba y esperamos que con su presentación lo tengamos algún día como participante en el programa de tiempo más prolongado aquí en CMU. Ahora vamos a darle la palabra a Antonio. Bueno, buenas tardes. Estoy un poco abrumado por estar aquí, un lugar donde en su momento me propusieron tener la posibilidad de venir, y he venido, estar en un sitio tan maravilloso, con personas tan estupendas, donde me siento tan a gusto. Hablo español, creo que bastante bien, pero bastante despacio, por lo tanto creo que me vais a comprender. Y no puedo empezar sino agradeciendo en primer lugar a Tom Acker, que me ha acogido en su casa, y soy una persona que come mucho, entonces entiendo que está siendo algo complicado también. Al profesor Tyler Anderson, con quien he tenido la posibilidad de trabajar dos veces consecutivas en Córdoba, y hemos entablado ya una amistad. Laura Muñoz, que está traduciéndome. Cecilia Bataus, con la que he conocido hace unos días, Álvaro y otros profesores que me han acogido sinceramente mejor que mi propia familia. Gracias. Y es que además veo antiguos alumnos, que eso para un profesor no lo sabéis todavía, pero significa mucho. Significa que algo de lo que dije llegó a vuestros corazoncitos y habéis perdido tiempo para venir a verme. Y luego todos vosotros, que no me conocéis de nada y que hacéis un esfuerzo por estar aquí, pues mil gracias de verdad, por bueno, escuchar una novela, escuchar hablar de una novela que parece que está lejos, o quizás creáis que está lejos en el tiempo o en el espacio, pero que puede ocurrir aquí mañana. Entonces eso es lo que yo quiero explicar hoy. Bueno, la idea es, bueno, yo voy a hablar de mi novela y vamos a un poco a intelectuar, Tom y yo, pero me encantaría que vosotros me preguntarais también. Me encantaría que tuvierais pues la valentía de en algún momento aquella duda que tengáis o aquella cuestión que os venga a la cabeza. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No la guardéis aquí, expulsarla, hablarla. Dejadme, antes de empezar, una cosa. Esta es mi ciudad. Algunos la conocéis. Y esta es la foto más antigua que existe de Córdoba. Es una foto que un viajero francés tomó en 1851. Es una foto que se toma con una técnica muy antigua, especie de daguerrotipo, pero este hombre decidió que este era el lugar pues más emblemático para hacer la fotografía.
yo mucho tiempo después decidí inventarme que un francés precisamente pone su familia en esta ciudad más o menos en esa época. Ese es el comienzo de mi novela. Y eso puede pasar perfectamente. Yo elegí a una familia francesa que se instala en Córdoba, pero en esos años, más o menos el 51, mi novela empieza un poquito más tarde, en esos años muchísimas personas estaban cambiando sus casas, estaban cambiando sus hogares, estaban cambiando sus vidas, estaban buscando oportunidades. Y donde yo pongo un francés en Córdoba, pudiera haber sido un irlandés en New York, o un italiano aquí, o un español en Argentina. Porque el ser humano históricamente se ha movido, porque el ser humano históricamente ha buscado oportunidades. Y eso no tiene barreras, eso siempre va a ocurrir. Y cuando una familia se instala en un lugar, las personas crecen y se integran. Y ese era uno de los objetivos de la novela. Inventado, porque es ficción, imaginar qué podía pasar en esas circunstancias. Esta es la foto de mi ciudad. Esta es la foto de mi ciudad hoy. Ha cambiado. Ha cambiado. La ciudad ha cambiado. Las vidas de las personas seguimos buscando lo mismo y seguimos teniendo lo mismo. Seguimos buscando la felicidad, la risa, la amistad, el amor. Y seguimos encontrando problemas, rechazos y llantos. Aquí y aquí. Es decir, el tiempo puede pasar, pero los problemas son los mismos que vuestros abuelos, que vuestros bisabuelos y que tendrán vuestros nietos. Eso me interesaba mucho en la novela. Y bueno, para mí era importante el desarrollar esas relaciones familiares, sociales y personales a lo largo del libro. Espero haberlo conseguido, algunos lo habéis leído ya, y para mí era muy importante eso. Es a modo de introducción, tengo algunas fotos más que luego os pondré, porque, sinceramente, Córdoba es muy bonita. Aquí tenéis otra fotografía un poco más tarde, muy parecida a la anterior, así sería hoy, más o menos la misma perspectiva, una Córdoba, bueno, pues que en realidad no ha cambiado tanto, se ha, vamos a decir, limpiado, se ha restaurado, pero la ciudad es básicamente la misma, porque sinceramente las personas somos las mismas, han cambiado los nombres, pero el ser humano es igual. Yo voy a empezar ¿me vais a permitir? No me gusta estar sentado, me pondré de pie, ¿vale? Pero si me quieres Pero ayudar. es muy alto y yo no soy tan alto, entonces... Antonio y yo hablamos anoche sobre algunos temas y uno de los puntos que quería preguntarle es, me dijiste que tomaste una época que se llama el trienio bolchevique en Córdoba, 1876 a 1919. ¿Por qué? 1918 y 1921, sí. Mi novela tiene casi 50 años. Si tenéis la oportunidad de leerla, es una novela... Ahí fui demasiado ambicioso quizás, porque es demasiado periodo de tiempo. Pero yo quería la interacción de las dos familias y dos generaciones, por lo tanto necesitaba tiempo. Y sabía cuándo quería empezar la novela, tenía el año en la cabeza, 1876, y vi el momento apropiado de terminar la novela en el trienio bolchevique. Algunos habéis estudiado historia, me parece, ¿no? Algunos más habéis levantado antes manos que sois estudiantes de historia. Todos sabéis la terrible Primera Guerra Mundial, donde España no participa oficialmente, pero España también recibe los problemas de un final de una guerra. ¿Por qué esa fecha? Es porque empieza una crisis económica muy potente en mi país, que provoca muchos conflictos económicos en mi país. Y era, pues, quizás, desde ese punto de vista, interesante terminar en ese momento. Y porque también pensaba que tuviera una segunda parte, con las consecuencias del final del libro, de la crisis económica que empieza a haber al final del libro. Por eso elijo esas fechas. Final del siglo XIX, 1876, y
principios del siglo XX, más o menos, final de la Primera Guerra Mundial. Pensad una cosa, soy historiador, no puedo evitarlo, siempre hablo de historia, soy súper aburrido. Ver una película de historia conmigo es insoportable. Gladiator, eso es mentira, eso es mentira. Mi hermano dice, no veo películas de historia contigo, fuera. Eso no es exactamente así, hay una diferencia de 2 años. Bueno, pues mi corazón de historiador está ahí y no puedo apartarlo cuando escribo. Entonces buscaba constantemente justificaciones históricas para los acontecimientos que van pasando. Eso tiene una labor de investigación, pero no me importaba esa investigación, me gustaba. Entonces, eso no fue un problema para mí. Tuve otros en la novela, pero la parte histórica me resultó agradable, me resultó amena, me resultó fácil, no, pero sí asequible. Hablamos también durante el COVID y que estuviste encerrado en tu casa y cómo eso te funcionó de alguna forma de terapia. Habla un poco de eso. Es tal cual. ¿Recordáis, no? Yo no sé vosotros, para mí fue sin duda el peor momento de mi vida. Y mi vida ya es muy larga, ¿eh? Pero fue el peor. Mi cabeza no comprendió que yo no podía salir de mi casa y que tenía que trabajar en una pantalla. Yo quería ver, pues jugar a mis niñas, que eran pequeñas, y yo quería ver a mis estudiantes y suspenderles en directo, no en una pantalla. Yo quería interactuar, yo soy una persona muy abierta y necesito eso. Y me encierran en 4 paredes y lo pasé muy mal. La gente que me rodeaba lo pasaba muy mal. Yo siempre leía, siempre he leído mucho, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho la literatura, cualquier tipo de literatura, pero no podía dormir, perdí el sueño completamente, que solo he recuperado aquí. Os prometo que yo no duermo nada, excepto en Grand Junction. Estoy encantado, tu casa es fantástica, se duerme genial. Y empecé a escribir por la noche. Cuando mis hijas se acostaban, mi mujer se acostaba, yo tenía un espacio de intimidad y en lugar de leer, empecé a escribir. Yo he escrito cosas de historia, pero no había escrito nunca literatura. ¿Comprendéis la expresión de la necesidad virtud? De un momento malo saqué algo bueno. Y empecé a escribir y me gustó. Y por la noche estaba esperando ese momento. Y conseguí un poco de luz entre tanto periodo de oscuridad tan complicado. 3 años y medio después estaba la novela en una editorial. Entonces, bueno, tuve suerte. Pero la novela es hija de la pandemia. Y también quería comentar que estuve como 5 semanas estuvimos en Córdoba y pude observar a Antonio como pez en agua, navegando las calles de Córdoba, llevándonos, contándonos historias, explicando edificios. No es. Y es su vida. Sí. Y para no poder llegar a esos lugares es la necesidad de la novela. Soy historiador, pero soy cordobés y adoro mi ciudad. Me parece que es una ciudad, puede ser bonita, y os pongo, hay más fotografías y son fantásticas, ¿no? Pero es que es una ciudad muy humana y es una ciudad muy habitable, donde continuamos con relaciones sociales que son las mismas que tenían mis abuelos, donde la vida en comunidad todavía significa algo. No perdáis eso, porque luego no se recupera. No critico las pantallas, todos las utilizamos, pero perdemos demasiado tiempo mirando, estupideces, cuando podemos estar hablando cara a cara a una persona que te va a hacer mucho más bien que darle a un like en algún sitio. Y mi ciudad la quiero tanto que la hice protagonista. Es más fácil entender mi novela si conocéis Córdoba. Estoy convencido. Porque en algún momento os vais a imaginar paseando por esas calles. Yo no lo sabía, pero creo que describo muy bien.
Y todo el mundo me dice que me he imaginado en esas calles, me he imaginado en esa casa, me he imaginado... Bueno, pues no sabía que describía bien, pero quizás porque lo he hecho sin pensar. Y he pensado más en las relaciones que en el ambiente. Y me ha salido algo muy natural, creo. Pero es muy importante Córdoba en la novela, igual que son importantes los otros dos escenarios. Yo he elegido para la primera novela las 3 ciudades donde he vivido. Córdoba, donde he desarrollado mi carrera profesional, mis hijas han nacido. Montilla, que es un pueblo más o menos cerca del sur, donde yo nací, donde yo fui niño, y Poitiers, una ciudad burguesa del centro de Francia. Y en algún momento de la novela las 3 ciudades tienen protagonismo. Y en algún momento de la novela los protagonistas en esas ciudades hacen algo que yo hice en esa ciudad. Mi infancia, pues los niños en Montilla jugaban en las calles y bebían vino escondidos de sus padres. Exactamente lo que hacía yo. En Córdoba, pues tienen hijos, tienen relaciones y se conocen. Exactamente lo que hice yo. Y en Poitiers, no lo voy a decir, lo vais a leer, no quiero decir lo que hice en Poitiers, aparece en la novela. Por lo tanto, no podía evitar ponerme yo en la novela. Ningún personaje soy yo, en absoluto, no lo soy. Pero la gente que me conoce sí me puede identificar en algunos actos, en algunas acciones de muchos protagonistas, no de uno, de muchos. Y pues Córdoba es importantísimo. Y también comentó la importancia, prepárense, del vino. ¿Por qué es importante? Cuéntanos tu problema con el vino, Antonio. Miento, no es problema. Que nos llevamos muy bien. A mí me gusta mucho el vino y yo le gusto a él. Es mi tierra. Es decir, si venís a España y si venís al sur de España, todas las generaciones que han venido antes de mí, desde hace 2000 años, han utilizado el vino como subsistencia. Han trabajado el vino, han vendido vino, han comerciado vino. Desde los romanos, visigodos, musulmanes, luego los cristianos, hasta hoy. El vino es parte de mi esencia, de mi cultura, de mi tierra. Familiarmente, mi familia también ha trabajado el vino, ha producido vino. Por lo tanto, es algo que forma parte de mi vida. Y además me di cuenta que era una excusa muy buena para unir historias. Estamos hablando de Córdoba, una ciudad muy unida al vino, Montilla, que es el lugar donde se produce el vino de Córdoba, y Poitiers, una ciudad del centro de Francia donde el vino es importante. Bueno, pues era una excusa para que a través del vino los personajes se movieran de lugar. Los personajes visitaran, cambiaran, hicieran vino, exportaran vino, importaran vino. Por lo tanto, era una buena excusa, también algo que me gusta tanto como es el vino. Y es verdad que me gusta mucho. Me parece muy bien. Y también comentaste la importancia de los personajes mujeres, sí, en la obra. Y que, a propósito, escribiste personajes mujeres fuertes. Eso sí es algo. Situaos, España, final del siglo XIX, principios del siglo XX. Las mujeres tenían un papel en la sociedad, ser madres. Y además vivir en una aceptación de esta obligación. Simplemente eso es así, no es una crítica, es una constatación y estupendo. En el libro hay muchos personajes, es un libro con muchos personajes, sinceramente. Además, no creo que haya un protagonista. Es un libro muy coral, todos son importantes en algún momento. Y aparecen mujeres. Algunas aceptan su papel, son mamás abnegadas, son trabajadoras en la casa, cuidan a sus hijos como única responsabilidad y lo más importante, y es fantástico. Pero hay otras que no les gusta ese papel. Y pienso fundamentalmente en dos de ellas.
y ellas van a buscar su lugar en la sociedad, una sociedad fundamentalmente machista, van a buscar su lugar teniendo muchos problemas, porque era seguro que los iban a tener, porque una mujer no podía desarrollarse igual que un hombre. Es verdad que eran épocas de cambios. La sociedad española en esos momentos empieza a aceptar a la mujer en algunos parámetros y en algunas circunstancias que antes no. Por ejemplo, las mujeres podían estudiar para maestras, empiezan a poder estudiar para maestras. Eso es una lucha de mucho tiempo, pero lo consiguen. Y esas mujeres tenían la primera de muchas puertas que luego van a abrir poco a poco y con muchos problemas. Y ese tema me parece interesante para llevarlo al futuro, porque después de esta novela yo espero que haya una segunda parte y llegan años muy bonitos históricamente, muy difíciles para España. Hoy he hablado en una clase, algunos de vosotros, de la guerra civil, y hay otra involución, y por ahí quiero llevar el futuro porque quiero hacer una segunda parte. Pero sí, las mujeres, me gustan las mujeres fuertes. Y también comentaste el contraste que desarrollaste en la novela. Vale. Al empezar a escribir no sabía cómo... Bueno, sí sabía más o menos cómo iba a empezar, no sabía cómo iba a terminar. Pero había dos ideas que sí quería que fueran ideas clave en la novela. Una novela creíble, fiable, donde no hay lugar para la ciencia ficción ahí. Está estupenda la ciencia ficción, pero en mi novela no. Entonces yo tenía que ser muy fiel históricamente hablando. Eso era fácil para mí. Vale. Entonces, desde la credibilidad tenía un punto positivo a mi favor. La segunda parte era más difícil, pero quería conseguirla. Yo quería buscar contrastes. Porque creo que un lector se atrapa si ve cómo lo diferente también se une. Pero hay diferencias en una sociedad, muchas diferencias. Y fundamentalmente yo establecí 3 contrastes diferentes. Primero, un contraste entre clases sociales. No hay un protagonista en la familia, pero hay 2 familias protagonistas. No hay un protagonista en la obra, hay 2 familias protagonistas. Una familia burguesa, adinerada, rica, de origen francés, que se instala en una ciudad mucho más pobre. Y luego una familia de clase baja, de subsistencia, de resistencia, que busca la comida casi a diario, y ese contraste yo lo necesitaba. Siempre he estudiado las relaciones sociales, siempre he estudiado las formas en las que la gente ha buscado la subsistencia. Por lo tanto, ese contraste para mí era necesario en mi primera novela. Yo no sé si es la última, pero al menos en esta. Luego un contraste entre la vida en la ciudad y la vida en un pueblo. Córdoba en esos años tenía unos 100.000 habitantes, Montilla unos 10.000. Bueno, pues al final el contraste es que no hay contraste. Que lo mismo que el protagonista que vive en Córdoba va a Montilla, estaba en Córdoba y está en Montilla. ¿Qué ve este niño? Era un niño de 12, 14 años. Pues ve familias muy ricas, familias muy pobres. Exceso, defecto. Riqueza, pobreza. Y él comprende, pues lo que yo veo en Córdoba se repite en Montilla. Pero para lo cual necesito ese contraste. Pasaba lo mismo en una ciudad que en un pueblo. Y por último, y a mí me gustó esto, aparece otra ciudad, Poitiers, centro de Francia, y eso me ayuda a contrastar 2 países. Mi España y mi Francia. Yo adoro Francia. 2 países en un momento histórico muy diferente. Pensad, España pierde sus últimas colonias, Filipinas, Puerto Rico y Cuba, en 1898. Eso es una crisis de identidad y económica para España como no había existido hasta entonces. Por lo tanto, España era un país en retroceso. ¿Comprendéis? Y, al contrario, Francia, en el mismo momento. Una Francia encantada de haberse conocido. Una Francia orgullosa, expansiva. Los franceses son muy así también. No es una crítica, me gusta mucho Francia, pero son así.
una Francia que está creciendo, que se siente fuerte, orgullosa, y ese contraste lo intento poner en el libro. Francia todavía no es consciente del final de ese momento de felicidad, que es nada menos que la Primera Guerra Mundial. Pero esos años, de los años 10 del siglo XX, Francia es un país, la Belle Époque, quizás habéis escuchado, ¿no? La bella época, para ellos es el momento más, hasta ese momento más feliz de su historia, que terminó muy mal, pero bueno, para ellos y era interesante ese contraste entre España y Francia también. Además es el mismo protagonista, uno de Alphonse, el que ve los tres contrastes. Eso es lo que te iba a preguntar también. Son dos hermanos, Edouard y Alphonse. Alphonse es menor, Edouard mayor. Pero son muy diferentes. Son muy diferentes. Y cómo uno explora la sociedad mientras que el otro más o menos se escapa. Habla un poco sobre esos dos personajes. Tenéis hermanos muchos, ¿no? Quizás os parecéis y los queréis mucho, pero somos diferentes. Yo tengo un hermano al que adoro y es matemático. ¿Quién puede ser matemático? Bueno, pues mi hermano es matemático. Y es muy diferente a mí en muchos aspectos. Y no significa nada más que eres diferente a mí. Bueno, pues Alphonse y Edouard son dos hermanos. Hay diferencia de edad, hay 11 años o 12 años. Y Edouard era una persona más retraída, más tímida, porque había algo en su personalidad que le daba miedo. Había una homosexualidad encubierta en una España que no aceptaba esos caracteres. Alphonse es el último niño de una familia, nace un poco por casualidad, vive libre y tiene otra personalidad. Entonces quiere mucho a su hermano, mira a su hermano, visita a su hermano a Francia. El hermano escapa a Francia porque tiene que escapar a Francia. Y bueno, yo reflejo lo que en realidad pasa. Somos diferentes a nuestros hermanos. Y eso en la novela son diferentes los hermanos. Luego hay otra familia con otros hermanos y son los cuatro muy diferentes entre sí también. Pero eso es normal, ¿no? Eso es. Y por supuesto el contraste entre la familia de los dos hermanos y la familia de las mujeres. Me vais a permitir enseñaros unas fotografías. Bueno, porque esta es la famosa mezquita, que recordáis, una foto de 1910, actualmente. Mi ciudad no ha cambiado mucho. Mi ciudad es parecida a la que había antes. Estas calles, estas estructuras, esto se parece. Y Tom habla de dos familias que viven en lugares diferentes de Córdoba. Córdoba no es muy grande. Córdoba es una ciudad que puedes andar muy bien. Una familia vive aquí. Este es mi barrio. Yo vivo aquí ahora. Se parece muy poco a esto. Ha cambiado mucho. Una familia vive más o menos en esta casa que yo sitúo aquí. Bueno, más o menos. Veis que esta es una fotografía de 1869. Es un barrio pobre. Es un barrio donde muchas casas parece que van a caer. Ahí sitúo una familia. Y a la otra familia la sitúo en casas... Perdonad. Luego paso por atrás. De este estilo. Por poner un ejemplo. Casas pues señoriales, grandes, con patios, con dinero, con grandes flores. Contraste, ¿no? Bueno, pues estas dos familias se unen porque unos van a trabajar para otros. Era la forma más natural. Tú tienes dinero, yo no tengo dinero. Me puedes dar un trabajo, yo trabajo para ti. Es la forma más natural como se han las personas conocido. Y cuando las personas se unen y empiezan a entablar relaciones, hay un momento donde afortunadamente tu clase social, tu dinero, importa bien poco. Y yo entendía que eso podía pasar. Y los mezclo, los uno. Además los uno desde el punto de vista, desde la amistad de unos con otros, el amor de unos hacia otros, la venganza de unos hacia otros, porque todo eso son relaciones sociales. Amor, amistad, odio, venganza, unas buenas, otras malas, pero lo son. Y como había muchos protagonistas, muchos personajes, era relativamente fácil buscar afinidades y diferencias entre ellos.
y bueno, lo conseguí. Creo, no sé. Decididlo vosotros si lo leéis. Y otra cosa que se ha comentado, y yo leí la novela y me pareció una lectura muy amena, difícil de parar. Yo casi siempre leo de noche, entonces hay veces cuando pasaba demasiado tiempo leyendo y me levantaba al día siguiente medio trasnochado. ¿Cómo hiciste como escritor, y es tu primera novela, para que fuera así, tan amena, tan la lectura? Vale. Yo he tenido dos problemas como escritor, y es, uno, los diálogos. Me ha resultado muy difícil hacer diálogos. He suprimido muchos diálogos, he cambiado, retocado, reinventado, porque para mí ha sido muy difícil las conversaciones, ponerme en la cabeza de dos personas o tres hablando. Bueno, y lo segundo es eso. Yo he sido un lector, de verdad, chicos, brutal. He leído muchísimo en mi vida, sobre todo historia por mi trabajo y literatura por placer. Y a mí me gusta sobre todo aquellos libros que son fáciles de leer, donde me apetezca continuar, donde no diga el libro puede conmigo, yo puedo con el libro, y donde yo quiera continuar y continuar y continuar. Entonces intenté dos cosas. La primera, capítulos cortos, que es más ágil, y segunda, la novela, si la abrís, los capítulos son cortos y todos empiezan al principio con el nombre del protagonista de ese capítulo, el lugar donde se desarrolla y el momento donde se desarrolla. Eso permite tener muchas historias al mismo tiempo y el lector las tiene todas en la cabeza. Al final fue difícil ensamblarlo todo, es verdad, muy difícil. Fue divertido también. Pero la idea era esa, capítulos cortitos, son cortos, y poner al lector antes de cada capítulo exactamente dónde está. Y bueno, todos me decís que es fácil así, que es más fácil así. He acertado. Bueno, y tú sabes que recomiendan que cuando uno llegue a cierta edad, que lea ficción y no lea historia, porque para la mente vieja le cuesta orientarse y recordar quiénes son los personajes. Así que tú hiciste un gran labor poniendo cada capítulo quién es el personaje, cuándo es y todo, porque de otra manera me hubiese perdido, Antonio. No creo, Ya. pero bueno. Gracias. Tú mencionaste lo difícil que era ensamblar las piezas. Por ejemplo, yo puedo imaginar uno con muchos papeles pegados a la pared y vamos a poner esto aquí. ¿Cómo lo hacías físicamente? ¿Qué hacías? ¿Has estado en mi casa? Sí, pero no recuerdo los papeles. Pues había papeles. Sí, eso que vemos en las películas de detectives, ¿no? El papel y las flechas. He sido muy poco original. Bueno, eso y porque llega un momento donde, no sé si pasa a otros autores, a mí sí, te identificas tanto con la novela que si abrís una página, me leéis una frase, yo digo dónde está. Conozco la novela, vamos, perfectamente. Entonces yo ya tenía en la cabeza un poco cómo seguía todo y quería ver cómo unía todo. El problema venía en mi intención de ser fiel, de fidelidad que decía antes. No puedo, como historiador, tener errores históricos. Y hay muchísimos acontecimientos, todos los acontecimientos históricos de la novela son verdad, todos. Desde unas inundaciones que provocan una cosa, eso ocurrió ese mismo día en Córdoba, hasta una batalla, porque al final del libro aparece la Primera Guerra Mundial y unos protagonistas están en la Primera Guerra Mundial, por supuesto que esas batallas ocurrieron. Y si yo digo que apareció un tanque, es porque apareció un tanque ese día en esa batalla, hasta ese nivel de concreción. Eso sí es difícil, porque si tienes que unir y además quieres seguir un rigor y ser fiel, pues hay que tener mucho cuidado. Por eso es muy lento, por eso he tardado 3 años y medio, porque el trabajo era muy lento, no me importaba.
Yo sinceramente nunca pensé que me lo publicara una editorial como Almuzara, no la conocéis, pero en España es pues, de las más potentes. Y adoptar, aceptar, apostar por un escritor desconocido en España, a mí me conocen mucho mi mujer, mis hijas, algunos alumnos me conocen, pero ya está. No es un libro que ponga un nombre, como aquí ocurre en Estados Unidos, hay autores y hay autores. Pues apostaron por mí, les gustó y apostó. Pero yo no tenía prisa, no importaba tardar más. Pues, y hablamos un poco sobre los diferentes autores que tú admiras. ¿Cómo evita uno ser imitación de un gran escritor? Eso tiene que ser. no sé, quizás como me gustan tantos, no copio a ninguno. Quizás conocéis a García Márquez. Me ha encantado siempre García Márquez. Quizás conocéis a Arturo Pérez Reverte, ya español, que me gusta mucho. O Ruiz Zafón, que os aconsejo, murió hace poco tiempo. Murió en la pandemia, precisamente. Ken Follett, internacionalmente conocido. Es un británico que ha escrito Los pilares de la tierra. Es un bestseller de hace unos 20 años. Son autores todos que me gustan muchísimo. Yo he leído mucho la literatura francesa y alemana en el siglo XIX, me gustan mucho. Pero no quería, o sea, no pretendía copiar. Me gustan todos y son diferentes ellos. Hay cosas de ellos que sí, por ejemplo, pasan muchas cosas y el final es muy rápido en mi novela. Eso es una técnica de Ken Follett. Bueno, no es copiar, es que es una forma de contar también. Yo no quiero copiar a nadie, por favor. La descripción exagerada no me gusta. Ruiz Zafón describe muy bien. Bueno, yo no estoy copiando a Ruiz Zafón. Ya todo está hecho en literatura, creo yo. Es muy difícil ser original. No tampoco pretendo. Me ha salido esto. Si leéis algún libro o algún artículo mío de historia, os prometo que vais a dormir en 5 minutos. Y estoy exagerando, 5, 3 es suficiente. Y creo que esto es más fácil de leer, que no provoca el insomnio como me provoco en otros escritos. Creo que te decía anoche, cuando yo empecé en el confinamiento a escribir, en secreto, yo no decía nada, 2 meses después, recordáis que el confinamiento, al menos en España, fueron casi 4 meses. 2 meses después, una noche le di a mi mujer, a mi esposa, el ordenador, lee esto. Y ella me mira y me dice, ¿de verdad? ¿Confinados? ¿Y tengo que leer tus cosas de historia? ¿No tengo suficiente con estar confinado? ¿Confinada? Y léelo. Digo, a cambio te hago pasta. Le gusta mucho la pasta y me puse a cocinar. Había que... quid pro quo. Y yo estaba cocinando, desde mi cocina se ve el salón, y su cara no era precisamente negativa. Yo comprendí que había hecho algo diferente. Eso me dio muchas más ganas para seguir. Y lo di a algunos amigos, y vi que todos me decían lo mismo. ¿Has sido tú? Yo me enfadaba. ¿Cómo que he sido yo? Pues claro que he sido yo. Pero, bueno, me ha salido ese estilo. No he querido copiar a nadie, pero no puedo negar que tengo mucho dentro mío de Zola o de autores franceses, sobre todo. Me gustan mucho. Y comentaste también que sobre Córdoba precisamente ha sido algo muy original por la falta de novelas. Córdoba es una ciudad muy antigua y Córdoba tiene libros de historia, todos los que podéis imaginar, sobre todas las épocas históricas que podáis imaginar. Y al ser una ciudad muy importante en muchos periodos de la historia de España, incluso de Europa, tiene muchos libros de ficción también. Pero yo no conocía ningún libro de ficción precisamente de estos años. Conocía libros de historia. Mi tío, el hermano de mi madre, la persona que me metió en el mundo de la historia, Antonio Barragán, hemos hablado de él, ha escrito todo lo que puede escribir de historia una persona sobre ese periodo. Yo lo he leído. Pero no de literatura. Literatura no. Y bueno, tampoco lo hice con ese motivo, ¿eh? Lo hice porque me gustaba el periodo. Pero Pío Baroja tiene un libro un poquito anterior, La Feria de los Disquetos, es un libro fantástico. Hay un libro de un francés que ocurre justo al final de este libro, pero en ese periodo Córdoba no tenía un libro sobre literatura.
Digo, bueno, pues perfecto. Pero no lo hice por esto, ¿eh? No fue mi intención, fue el periodo que yo quería hacerlo. Pero no lo había, ya lo hay. Quería mencionar ahora que lo tocaste el tema, tu tío y las investigaciones que él ha hecho, porque tenemos el libro de él en nuestra biblioteca, Antonio Barragán. ¿Puedes comentar un poco sobre él? Sabéis que en España tenemos dos apellidos, ¿no? Yo soy Antonio Ceballos Barragán, es el hermano de mi madre. Fue la persona culpable de que yo estudiara historia. Me metía a la historia desde pequeñito y a mí me encantaba. Y es catedrático emérito de la Universidad de Córdoba, es un gran investigador, el mejor investigador, puedo decir directamente, en historia contemporánea de la Universidad de Córdoba. Y Antonio tiene un periodo de estudio, precisamente, desde esta época hasta la transición a la democracia en España, más o menos final del siglo XX. Y actualmente su trabajo de investigación está muy volcado con la guerra civil, tenéis más o menos en la cabeza la época, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, y todos los conflictos y toda la represión que una sociedad como esa que yo describo tiene. Son libros de historia, no es literatura, son libros muy contundentes y muy con mucho ejemplo. Antonio es muy preciso. Pero son libros necesarios, absolutamente necesarios, porque no podemos olvidar, porque sois jóvenes, pero ni podéis olvidar lo que ha pasado antes. Por supuesto, tenéis que repetir lo bueno y no repetir lo malo, y lo que no deberíais nunca es aceptar los fakes. Lo que ha ocurrido, ha ocurrido. Analicémoslos, vamos a analizarlo y vamos a ver por qué, pero pasó y pasó, porque hay muchas teorías, y en mi país también, de que esto es mentira, esto no era tanto, esto no era tan importante. No, esto era así de importante, y tantas personas sufrieron esto. No caigamos en eso, porque nosotros ya tenemos todo el pescado vendido, es una expresión, ya, bueno, pues, pero vosotros no. Pero vosotros tenéis que ser críticos. Les digo a mis estudiantes y a mis hijas, que es lo que más quiero, como podéis imaginar, pensad lo que estáis haciendo y lo que estáis viendo. Pensad si es verdad o si es mentira. Llegar a conclusiones. No aceptéis todo lo que viene de una pantalla. Tampoco aceptéis todo lo que viene de una persona. Pensad por vosotros mismos. Y bueno, Antonio es un poco responsable de que yo sea así también. Y precisamente en la visita que hicimos, caminamos por el Camposanto, donde tenían tapado fosos comunes de las personas asesinadas durante la guerra civil. Y en la última visita, según me han dicho, yo no sé, destaparon, excavaron los fosos, pudieron analizar el ADN de las víctimas de la guerra, y aún así se escucha la gente decir, no, Franco no era tan malo, no harían tal cosa. Y es un ejemplo de la importancia de los investigadores, de personas que no tengan miedo, etc. ¿Y por qué lo digo en el contexto? Y esto es rapidito. En Colorado estamos precisamente en las escuelas públicas revisando el currículum de los estudios cívicos y la historia. Y nosotros tenemos nuestros, no son fosos literalmente, pero ha habido grupos marginados que han sufrido en nuestro país, y podemos aprender mucho del ejemplo de España, porque durante años han tratado de no hablar de eso, ¿sí? No tratar de eso. Gracias, Antonio. Solo quisiera tomar la oportunidad para que nuestros amigos aquí tengan la oportunidad de hacer alguna pregunta. No tengan miedo, es una oportunidad. Antonio es una excelente persona. A mí me encantaría recibir preguntas, ¿eh? Bien. ¿Cómo hace que sus estudiantes se interesen en la historia? Mira, voy a responder con algo que me dicen mis estudiantes. Antonio, pones mucha pasión en las clases.
yo creo que la pongo. Me encanta ser profesor y me encanta la historia. Y la historia puede ser aburridísima si nos limitamos a explicar fechas, datos y acontecimientos. Pero si ejemplificamos, si ponemos a los estudiantes en el contexto, si les hacemos ver que la historia es absolutamente necesaria, es imprescindible para entender el hoy no lo comprendemos si no entendemos ayer. Eso es de verdad, es una típica frase de un profesor de historia, ¿qué puedo decir? Pero es que es cierta. Es que yo en este libro termina con una cosa, y si la entendemos, yo voy a comprender el siguiente periodo de la historia de España. Esto es literatura. Muchas veces se llega mejor a la persona neutral con la literatura, más que con la historia. Bueno, yo eso lo he utilizado un poco. Si conocemos nuestro pasado, comprendemos nuestro presente, estoy seguro, y eso es yo creo desde la pasión. Si a mí no me gustara mi trabajo, mis alumnos, no sé si aprenden. Aprobar, aprueban, pero no sé si aprenden, pero yo pongo todo mi empeño en ello. ¿Qué espera que los lectores se llevan de Las Casas de Francesa en términos de su exploración de la familia, la gerencia y la memoria? ¿La familia? ¿Perdona? La gerencia y la memoria. Uy. Yo no hago preguntas tan difíciles a mis estudiantes, ¿eh? Y tú has sido estudiante. Estabas esperando que viniera, ¿verdad? Bueno. Mira, soy una persona muy familiar. Yo soy una persona muy familiar. Lo soy con las generaciones que me siguen, con las que están a mi nivel y con las pasadas. Y en ese libro yo no podía evitar poner mucho énfasis en las relaciones familiares. En momentos de conflicto personal, en momentos de problemas, en cualquier lugar, aquí, allí, en cualquier momento histórico, ahora o atrás, la familia está. Yo al menos lo veo así, y eso lo he intentado. Había hermanos que tenían un problema, el hermano acudía. El padre veía, el padre acudía. Y para mí es tan importante la familia, tan importante la familia, que en mi novela tenía que ser así. No, quizás escribo otra donde los conflictos familiares van a ser la clave. Aquí los conflictos no son familiares, son externos. Por eso. ¿Cuál fue tu parte favorita de escribir esta novela? Uy, hay muchas. La parte literaria, vale. Pues mira, tú puedes imaginar que yo he leído 20 veces la novela, porque he leído una vez y otra vez y me gusta y no cambio. Si yo fuera alguien que coge la novela, a mí, de verdad, me encantaría leer a un personaje en particular, no voy a decir cuál. Me he enamorado de un personaje de ahí y no sabía qué iba a pasar, pero no ha pasado, me he enamorado de un personaje. Me encanta el final y hay una cosa que me gusta mucho, pero que mis lectores odian. Hay un momento que pasa una cosa que, bueno, muere un personaje. No te puedes ni imaginar la cantidad de gente que me ha escrito, que no me conozco absolutamente de nada, por redes sociales. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Me daba pena cuando pasó, pero era necesario para la trama. Y he provocado dolor en gente. Estoy contento. Provocar sentimientos, eso es precioso. Que un lector me diga, he llorado, wow, yo he provocado en ti llanto, entendedme, literariamente hablando, ¿no? Me ha gustado. Hay cosas, o sea, que has escrito de tus personajes que tratando de poner todo en un libro, de todo en una novela, que has tenido que cortar, que, o sea, cuando estás hablando con la gente dices, pero es que no entiendes porque hay esto, o sea, hay cosas así. Pues mira, he cortado mucho. Yo tengo material para media novela más, que no he entrado, porque en algún momento, por alguna razón, decidí, no aparece. Pero creo
que se entiende muy bien sin aquello que no he puesto. Lo creo. Cuando la editorial me llamó, fue simpático porque yo estaba en el despacho, de verdad, algunos lo sabéis, junio en Córdoba, bueno, esto es el Polo Norte. Aquello es, de verdad, un calor terrible y algunas chicas y chicos de aquí pueden reconocerlo, hace muchísimo calor. Yo estaba en mi despacho sin aire acondicionado, en teoría estaba roto, llevo 5 años en el despacho y todavía está roto, y había un estudiante pidiéndome por favor un 5. Un 5 en España es, sí, paz. Y me llaman por teléfono de la editorial diciéndome, Antonio Ceballos, sí, yo pensaba que querían venderme teléfonos, y ¿qué es lo que hacen allí por teléfono? Y digo, sí, tal, somos de la editorial, estamos interesados en tu novela. Por supuesto, ese estudiante se fue aprobado, le puse muy buena nota, se fue. De verdad, que te vayas, que sí, que estás aprobado. Y cuando ellos me dijeron, tú eres de esos escritores que no les importa cortar algo, yo en ese momento digo, bueno, no sé, en ese momento, pero al final no corté nada de lo que ellos no me pidieron cortar nada, me hubiera dado mucha pena, no corté nada. Es más, me permitieron meter un capítulo más. Te quiero decir, las decisiones de cortar algo las he hecho porque he considerado que la novela se podía entender bien sin esas partes. Si no, no lo hubiera quitado. Cuando hablaste de contraste, ¿esos contrastes puede traducirse o puede entenderse también como antagonismo? Sí, en algunos casos sí. Hay algunos de los personajes se mezclan porque entienden que no pasa nada por mezclarse. Otros son tantas las diferencias, han vivido tantos años en una sociedad con diferencias que lo entienden como natural. Estoy hablando de los dos padres de las dos familias. Uno, un burgués adinerado francés que ha tenido tratos con el propio rey de Inglaterra, como así empieza la novela. Y otro, un trabajador, que su trabajo es transportar con una mula. Personas muy diferentes, de mundos muy diferentes. Pues eran personajes antagónicos y además ellos entienden que ese era su lugar. Y en una clase que voy a dar mañana, del profesor Anderson, he cortado una parte, un diálogo entre ellos, donde estuve mucho trabajando en ese diálogo, porque es yo, que soy importante, me digno a hablar contigo, que no lo eres, trabajas para mí, pero tengo la deferencia de dirigirme a ti, y como uno dice todo lo que quiere y el otro tiene un poco como de miedo, porque entiendo que esa actitud de superioridad e inferioridad que desgraciadamente tantos años ha habido en nuestras sociedades, y eran antagonistas, y esos en particular lo eran. He buscado más la mezcla que el conflicto entre ellos, entre todos, pero sí hay algún ejemplo de antagonismo en la obra, sí. Y también me encanta la portada y me da curiosidad si es una fotografía también o fue una imagen que fue creada para la el portada. Bueno, yo no he hecho la portada, solo faltaba. La portada, os voy a decir un secreto. La portada es bueno, la editorial me pidió, ¿qué portada quieres? ¿Qué te gustaría? Y yo recordé una fotografía que estaba en mi familia, que es esta, la última de todas. Estos son mis bisabuelos, que él había, bueno, se llama como yo, porque es Antonio Ceballos, yo soy el sexto Antonio Ceballos, hijo de primogénito. Se acaba conmigo, porque mi hija mayor se llama Beatriz, y si yo le pongo Antonio se hubiera enfadado mucho conmigo, imagino. Y yo quería que apareciera una figura pues familiar para mí, no lo he conocido, yo no lo conocía. Entonces yo envié esta foto a la editorial, y la editorial me dijo, si él está sentado, quita mucho espacio del patio, por lo tanto vamos a utilizarlo de pie. No lo han copiado la cara, pero sí le han dado una imagen, y es una imagen de una persona pues
una persona en esa época era familia de dinero, era un hombre elegante, era un hombre muy señorial, de una postura, delgado, alto. Y mi abuela era, pues, prácticamente un coronel del ejército. Se veía que tenía una personalidad importante. Es bisabuela, no abuela, bisabuela. Mis bisabuelos. Entonces es él el que inspira la portada. Inspira, evidentemente veis que es un poco diferente. Ay, sí, perdón. Ha hecho dos de sus personajes mujeres que sirven un papel fuerte. ¿Se han basado estas mujeres en alguna mujer histórica o de su vida personal? Bien, histórica no. Histórica no. 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 Las mujeres sois fuertes sin necesidad de imágenes históricas que seguir. Una de ellas está bastante basada en mi madre. En algunos aspectos, en otros no. Se hubiera enfadado. Y otra, en unos primeros momentos, es mi hija pequeña. Sí, 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 absolutamente. Otra tiene el nombre, eso sí me he permitido, soy el autor, pongo los nombres que yo quiero. Mi hija se llama Beatriz, un personaje se llama Beatriz. Mi hija se llama Mónica, un personaje se llama Mónica. Solo faltaba. Pero luego no son iguales, es decir, los personajes de la novela tienen una vida diferente o unas reacciones quizás algo diferentes. Pero mi hija pequeña está en uno de ellos, mi hija mayor está en otra cosa de uno. Pero no voy a decir más porque entonces no lo leéis porque es muy interesante lo que le pasa. Y mi madre sí está en Carmen, que es la mujer. Aparece a mitad de la novela, pero es muy importante. Le copié el nombre.